¿Ahora? Ahora Ya, sí, listo. Está grabando a todo color. No me vas a regañar, hermano Navarro. Si no, te van a colgar. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, Sí, hermano. hermanito. ya la A color. vemos. Muy bien, pues bienvenidos. Hermana Rosa, es su tiempo. Bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Y queridos hermanos, no sé si ustedes me ven, yo no puedo verlos, pero Gracias, eh, hermano Murphy. ¿Qué manda? Que si lo puede poner en pantalla completa. No, Hoy. Sí, en el iconito de abajo. las pantallas. ¿Allí? Ahí, Sí, sí, ahí se ve bien. se ve bien. Estamos estrenando nuestro logo. Para los que pueden ver ahí, este es nuestro logo, del comité. Hermana Rosa, su tiempo entonces. ujú. No sé si me escuchan, no sé si pueden verme, yo no puedo, pero no sé si me Sí, escuchan bien. muy bien, hermana. Sí, Te vemos, hermana. te vemos y te escuchamos Mu- fuerte y claro. Y la vemos muy Vemos y bien vemos muy bien. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que doy un taller. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de trabajar en este grupo. Me siento muy feliz. Al prepararme para dar este taller o esta clase, había muchas cosas que no era que no las había escuchado, pero sin embargo, cada vez que nosotros volvemos a leer algo, es como que o a veces no nos dimos cuenta o a veces también recordamos nuevas cosas que la habíamos escuchado y la habíamos dejado olvidada. Entonces, para mí fue recordar algunas cosas que leí muy interesantes para recordarlas nuevamente y ponerlas en práctica en mi vida. Y también recordé al hacer este taller, al ir programando la presentación, recordé algunas cosas que pasaron en mi vida muy importantes que nació en mí el deseo de trabajar en Family Search. ¿Ya? Entonces quisiera compartir con ustedes mi presentación. Hermano Murphy, ¿puede dar la siguiente hoja, por favor? Gracias. Ya. Dice, el 6 de abril de 1837, en el templo de Kirtland, el profeta declaró: después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. 7 años después, el 7 de abril de 1844, el profeta dijo: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. 7 años después no cambiaron nuestras prioridades. Tampoco se equivocó el profeta. Todo lo contrario, es una sola obra. Como les dije antes, cuando yo hice esta parte de la presentación y cuando leí esto, eh, vino a mi mente el amor al prójimo. Jesucristo, cuando estaba acá, nos enseñó de que debíamos amar a nuestro prójimo, pero no nos dijo que era nuestro prójimo solamente aquellos que estaban a nuestro lado, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros primos. Nos dijo que debíamos amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros compartimos un libro de Mormón, cuando nosotros invitamos a alguien a una actividad de la iglesia, cuando damos nuestros testimonios, estamos amando a nuestro prójimo porque queremos que cada uno de ellos estén con nosotros cuando Jesucristo vuelva. Queremos que cada uno de ellos tengan esta bendición que tenemos nosotros de tener el Evangelio en nuestra vida. Entonces compartimos el Evangelio a todas las personas que están con nosotros en el presente. Cuando nosotros indexamos, cuando nosotros trabajamos en Participa, cuando nosotros revisamos nombres, estamos trabajando al otro lado del velo. Estamos amando a nuestros prójimos que ya no están. Personas que no conocemos, personas incluso de diferentes países, y sin saber su historia, ni su familia, ni saber absolutamente nada de ellos, lo hacemos por fe de que tenemos la oportunidad de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero también cuando nosotros hacemos nuestro árbol o cuando ponemos recuerdos, por ejemplo, estamos trabajando con los que no han cruzado el velo todavía. Estamos trabajando, amando al prójimo por aquellos que van a nacer, por aquellos que van a venir recién. Entonces,
trabajar, como decía aquí, ocuparnos de nuestros muertos y predicar el evangelio es una sola obra, porque estamos trabajando por ellos, para los que ya vinieron y se fueron, para los que están aquí y también para los que van a venir recién. La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Gracias. El elder Neil Anderson nos dio un desafío que fue el día del descubrimiento familiar, que fue en el 2015. Y vamos a mirar un video de lo que él nos enseñó, por favor. Queridos hermanos, hermanas y jóvenes amigos, el Evangelio fue restaurado en nuestros días por medio de la visita de ángeles y por el poder de Dios, y la obra sagrada de proveer ordenanzas a nuestros antepasados ha iniciado. La obra de salvación se ha acelerado en esta generación, un hijo de Dios a la vez, hasta que la obra se finalice. Son una generación especial. Ustedes, más que cualquier otra generación, están volviendo sus corazones hacia sus padres. Y les aseguro que ellos están haciendo lo mismo. La invitación del año pasado era preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que hacen en el templo. Este año, agreguemos 8 palabras a la invitación y ayudemos a alguien más a hacer lo mismo. Gracias. La siguiente imagen. Querido, Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, como vimos en el video, el elder Anderson nos dio el desafío. Es el desafío de preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que hacen en el templo. Y las 8 palabras que para nosotros en español sería, y ayudemos a alguien más a hacer lo mismo, serían 9. Pero estas mismas 9 palabras, es muy importante que nosotros nos enfoquemos inicialmente en hacer la obra y después en compartirla. Y él nos da un ejemplo. ¿Será que alguien puede ayudarme a leerlo, por favor? Yo te ayudo. Gracias. Desafío. Hay una línea rectangular que me toca. Preparar la misma de los nombres para el templo que la cantidad. Preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que hacen en el templo. Y ayudemos a alguien más a hacer lo mismo. Como parte de su preparación misional, Sam Halsworth aceptó el desafío del templo del elder Anderson. Lo que sucedió después tuvo consecuencias eternas para Sam y su familia, así como para las familias de 2 de sus amigos. Muchas gracias. Bueno, entonces, como dice en este ejemplo, trabajar en esto de ir juntando, ir buscando a nuestros antepasados y también el seguir, hacer las ordenanzas por ellos y seguir buscando, trajo bendiciones para ellos. Sé que cada uno de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de buscar a nuestros antepasados y de ir a hacer las ordenanzas por ellos, hemos sentido estas bendiciones y hemos sentido el amor y el agradecimiento de cada uno de ellos. La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Ya. Entonces, el elder Anderson nos invita y nos dice, es tu turno. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo a hacer y a guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. Encuentra los nombres de tus antepasados que estén esperando las bendiciones del templo. Nos da 3 ideas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar ahora con la idea 1. Vamos a ir leyéndola y si alguien tuviese alguna experiencia, aquí necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes porque sé que nosotros podemos leer muchos manuales o podemos estar en muchas capacitaciones, pero también sé que de las experiencias de los hermanos muchos de nosotros aprendemos y nos diferenciamos o nos
nos unimos en el mismo sentimiento de los hermanos cuando tenemos nuestras propias experiencias. La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Ya. Si alguien pudiese ayudarme a leer esta primera imagen. Yo le ayudo, hermana Rosita. Hermanita Irma, gracias. Antes de empezar a leerla, no sé si ustedes alguna vez han escuchado o han preguntado a alguien sobre su árbol familiar o si tiene ordenanzas, y muchas veces dicen, ya no tengo por quién hacerlo. Yo me bauticé hace mucho tiempo, hace 34 años, pero nunca hice mi historia familiar. Hace muchos años, como hace aproximadamente 15 años, un día empecé a llenar porque había una actividad en mi barrio y era uno de los requisitos tener nuestro árbol. Entonces empecé a llenar, puse nombres y fechas. Para mí no tenía ningún significado especial, solamente era por participar de la otra actividad, empecé a llenarlo. Con los años, en esa época vivía en Bolivia y estaba muy lejos del templo, no tenía todavía un templo cerca, entonces teníamos que viajar a Chile o a Perú, entonces Argentina o Brasil, que eran los que estaban más cerca, entonces, pero como les digo, yo no le di mucha importancia, entonces cuando me preguntaban sobre mi árbol, yo les decía, ya yo hice todo, yo no tengo por quién más hacerlo. Entonces, con el tiempo aprendí que se puede hacer por mucho más personas que solamente nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que nuestra línea directa. Entonces ahora vamos a leer esta primera idea que dice, tiene como título Hola Pri. Ahora sí, hermana Irma, por favor. Claro que sí. Si tus líneas familiares directas parecen estar muy bien investigadas, prueba la investigación de descendencia. El concentrarse en los familiares de antepasados de tu línea directa, tus primos, puede abrir oportunidades de investigación completamente nuevas. Muchas Dice gracias, hermana. hermana Rosita que yo tenía en mi árbol, así como usted dice, porque somos casi contemporáneos en la iglesia, y no trabajé. Y cuando empecé a trabajar, yo pensé que solo se ponía en el árbol a las personas que habían fallecido. Pero bueno, en la pandemia que tuvimos mucho tiempo para trabajar todo esto, aprendí que también nuestros familiares vivos, bueno, pueden y deben estar en el árbol. Entonces, como no encuentro mucha información porque no sé mucho de esta tecnología, me di a la tarea de poner a todos los hermanos de mi papá con sus esposos, bueno, o esposas, a todos sus hijos y con sus esposas y la mayoría con sus hijos, porque hay algunos que nacieron después del 90 y pues la verdad no tenemos tanto acercamiento, pero sí avancé muchísimo y me quedé sorprendida. Y bueno, tienen vida, pero a lo mejor en unos años ya no, y mis hijos o mis nietos pues puedan trabajar por ellos porque ya están ahí en el árbol. Entonces, bueno, forman parte del árbol y qué mejor que pues ya hayamos adelantado un poquito. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermanita. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia? Bueno, yo, como les dije, tenía mi familia hasta cierta parte de mi papá. De mi mamá tenía abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y no sé qué se dice, pero unas 2 generaciones más, pero solamente así la línea directa. Entonces, en el tiempo de la pandemia, yo también, me vine a vivir a Chile y dejando todo lo que tenía en Bolivia, tenía muy pocos recursos inicialmente y a mi esposo le regalaron un computador que estaba con algunos detalles que estaba malo. Entonces, y yo le comenté a mi esposo que yo quería aprender a indexar. Entonces, en la primera oportunidad económica que tuvimos, él hizo arreglar este computador para que yo aprenda a indexar. Como ustedes saben, no podíamos ir a la capilla. Entonces yo tenía mucho tiempo sola. Entonces,
empecé a buscar videos de YouTube. Y por videos de YouTube empecé a indexar. Inicialmente empecé a indexar. Después hacer mi árbol. Y en uno de esos videos me decía que yo podía aumentar a mis primos, a mi familia. Entonces, igual que la hermana Irma, empecé a aumentar a los hermanos de mi mamá, a sus hijos y, y a sus hijos de ellos, digamos. Entonces, de esa forma, mi árbol también fue creciendo mucho. Y al aumentar a la familia de mi esposo, porque yo ni siquiera, así de verdad, de corazón, yo ni siquiera lo tenía a mi esposo en mi árbol, solamente estaba yo, mis padres, mis abuelos y así sucesivamente. Pero puse mi esposo, puse nuestros hijos y puse la familia de mi esposo y él de verme haciendo esto a mí, entonces él empezó a ayudarme. Trabajar en este momento en la pandemia en historia familiar en nuestro árbol, porque empezamos por indexación, pero después nuestro árbol nos unió mucho como familia y también nos unió mucho como pareja. Entonces, a mí me ayudó mucho esta primera idea, por eso les dije cuando yo fui haciendo este taller o fui viendo esta presentación, recordé muchas cosas, muchas especiales en mi vida. ¿Ya? Entonces, la siguiente imagen, hermano, por favor. Hermanita Rosa, la hermana Carolina Figueroa tiene la mano alzada y bueno, yo también. Ay, ya, perdón, es que yo no puedo verlos, no sé usar mucho Zoom, Sí, hermana pero Carolina usted puede, hable, por favor. hermana Carolina es su tiempo y después hermano Navarro. Gracias. Gracias, hermanitos. Me estaba causando risa porque cuando yo tuve un pequeño taller, no sé si de los nervios, ignoré siempre las manos levantadas y me arrepiento mucho de eso. Sí, hermanita, gracias por lo que acabo de comentarnos. Realmente a veces no, como dimensionamos los cimientos que estamos dejando a las nuevas generaciones y el que nosotros empecemos a meter primos, a meter mucha familia cercana, de pronto nosotros no vamos a poder ver esos milagros de bautismo, de pronto no quieran aceptar el evangelio, pero realmente nosotros conocemos muchas familiares que van a hacer el trabajo de genealogía de las nuevas generaciones. Y recordaba mucho antes de que comenzara su clase, que firme cimientos. Y realmente nosotros somos los cimientos de la nueva generación de santos. Y no demos por sentado como, ah, esto no es tan relevante, porque realmente para el Padre Celestial cada alma es preciosa. Gracias, hermanita. Gracias. El hermanito, por favor, que dijo que también quería hablar. Hermano Navarro. Sí, sí, sí. Mi experiencia personal es eh, ante la pandemia, pero más en el tiempo de la pandemia. Para nosotros, en mi familia, fue algo muy interesante porque fue la época donde más hemos trabajado en historia familiar, donde nuestros árboles han crecido. Hemos investigado mucho e incluso en el trayecto de la pandemia hemos tenido pérdida de mi parte de hermanos, de familias, y eso nos permitió también poder juntar datos y poder armar nuestros árboles. Casualmente con esto de que ahora indexo y le tomé un mayor gusto cada vez que observo mi trayectoria, por así decirlo, me encuentro que, bueno, no puedo alcanzar todavía al trabajo tan arduo que hice en la época de pandemia. Realmente fue impresionante y la verdad que es muy importante poder trabajar en la historia familiar y sobre todo llevar a los hermanos, a estas personas al templo para que reciban la misma oportunidad que tenemos nosotros.
Gracias por todo, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia o algún comentario? Yo, hermana, buenas noches. Buenas Fíjese noches. que yo soy de Guatemala y tuve la bendición de sellarme con un hermano de baja escolaridad pero que nunca terminaré de agradecerle que me permitió conocer la iglesia. Y a mí lo que más me encantó cuando escuché de la iglesia fue la oportunidad de trabajar la historia familiar. Eso me trastornó. Y aunque yo no vengo de familias integradas, nada de eso, pero yo me dediqué a visitar. Bueno, mi mamá ella siempre nos llevaba visitarlos y con mi hojita, mis hojas de grupo familiar y fui armando, pero también en 1972 por ahí, yo empecé a mandar al lago Salado mis hojas para que me hicieran allá las ordenanzas por unos, por otros, los fallecidos. Y, y así empecé. Y poco a poco ya vino la tecnología aquí a Guatemala y he participado de todo lo que implica que he sido consultora, misionera y de todo. Y a mí me encanta y veo que en realidad eso es interminable, porque mire, yo con los apellidos que tengo, que sí son legítimos, me puse a buscar en los rollos. Había una hermana que yo no sé qué cuello tenía, pero le conseguían rápido los rollos. Pues me ponía en la máquina ahí y, y me ponía a buscar en apellidos de que fueran de los que yo conocía que era mi familia y así saqué una serie de información que todavía le estoy metiendo, porque yo me pongo a hacer una cosa, después otra, como que no tuviera mucho orden. Trabajo una familia, después me aparece a ver qué y otra, así me pongo. Pero he logrado avanzar, tal vez tengo todavía vacíos, pero a mí me encanta y me trastorna, pues de esas familias que yo he unido, que aparecía el hijo, los papás. Y ahora, a estas alturas, ya aparecen a veces que ya están incluidos en Family Search. Pues los trabajo, les encuentro ahí, ¿cómo se llaman eso? Los regalitos le llamo yo. Esos iconos azul celestitos les veo ahí. Solo que vea que está muy complicado, lo dejo. Pero ahí ayudo. Y entonces, de familiares que no son de mi, ¿cómo le llaman ahí? De mi línea directa. Pero con eso sí se puede trabajar, porque como son de 1800 entonces Family Search deja si uno aporta información de la que encuentra ahí en los iconos que le digo, entonces encuentra que puede hacer la obra y la mando al templo. Yo no me mato imprimiendo casi, son lo que va ahí de parte del barrio al templo, imprimo una que otra, pero a mí no me gusta. Pero sí, al principio lo hacía, ¿verdad? Y tengo ahí todavía las tarjetas de aquel tiempo, pero a mí me trastorna esa información, pues mi familia me considera la genealogista. Vayan con Letis, ella tiene toda la información, pero tengo unos sobrinos eh, de unos medios hermanos míos y me dio tanto gusto. Hay uno que ni cree, yo no sé en qué cree, pero tiene una su información ahí en el Facebook, los veo yo. Y entonces me mandó a decir que él estaba agradecido conmigo, que en nombre de la familia, él me agradecía que él veía que yo había sanado a la familia y todo, porque yo sin importar
si éramos mi mamá o mi abuela o quien sea, eran legítimas esposas, yo los trabajé y él no creo yo que haya visto, ¿verdad? Pero él sintió que yo los he apoyado y los he ayudado y que ahora que ellos ya no tienen sus papás, porque esos mis hermanos ya tendrían más de 100 años, entonces me tienen a mí y les escribo, los saludo y no los veo mucho, pero me da tanta alegría que las personas son agradecidas y corresponden. Entonces, eso era lo que le tenía que aportar, hermana. Que pasen buena noche. Aquí estoy. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda idea y le vamos a pedir al hermano Murphy que nos ayude, por favor. Gracias. Con todo gusto. Idea 2. Haz crecer tu árbol. Las personas cuyas familias no han hecho mucha historia familiar se encuentran en una excelente posición para encontrar antepasados que esperan las bendiciones del templo. 1. Comienza por visitar el sitio Árbol Familiar de Family Search e ingresa los nombres y las fechas que conozcas o que fácilmente puedas obtener de familiares. 2. Para las personas sin acceso a una computadora o a Internet, el cuadernillo Mi Familia Historia que nos unen, ofrece recopilar y conservar tu árbol genealógico. Muchas gracias, hermano. Eh, Como dice aquí, cuando nosotros todavía no hemos trabajado, como la experiencia que yo les conté, la mía, que no había avanzado más, entonces cuando empezamos a hacerlo y vamos aumentando, tenemos mucho trabajo porque tenemos que empezar a buscar, a preguntar, a llamar a nuestras familias y después empezar a ingresar todos estos datos al sistema y después ya ir al templo a trabajar por ellos. Entonces, tenemos mucha información y mucho trabajo todavía por hacer. Sin embargo, hay lugares donde no contamos o personas que no contamos con una computadora o con el conocimiento para trabajar en una computadora o también lugares alejados donde no tenemos internet. Entonces, la iglesia tiene un cuadernillo que se llama Mi Familia, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Hay una imagen que está en la parte de abajo, que se llama Mi Familia, Historia que nos une. Este cuadernillo nos ayuda a conservar nuestro árbol y tener la oportunidad por si cuando nosotros podamos ir al templo, poder llevar este cuadernillo y trabajar en ello, o si vamos a un centro de historia familiar para poder ingresar estos datos al sistema. Quizás en algunas ocasiones, personas mayores, bueno, yo estaba buscando información y en una de esas encuentro un video en YouTube donde una persona comenta que su mamá había llenado este cuadernillo, no tenía conocimiento de internet y la señora falleció. Entonces, ella lo vio, no sabía qué era, pero lo guardó. Entonces, años después, cuando ya era mayor y supo que su hija se había bautizado en la iglesia que estaba su mamá, entonces ella le compartió este libro sin saber mucho de qué se trataba, pero le compartió este folleto o este librito. Y lo importante que fue para la hija que se había bautizado el tener esta información que en este caso su abuelita había empezado a hacer. Entonces, muchas veces creemos que solamente el tener un computador, el tener internet o el conocimiento hacen que nosotros podamos hacer las ordenanzas. Cuando nosotros tenemos el deseo de hacerlo, podemos empezar en el cuadernillo. Si no tenemos el cuadernillo, podemos empezar incluso hasta en un cuaderno. Lo importante es que nosotros no dejemos pasar las oportunidades. Lo importante es que no dejemos pasar el tiempo, que busquemos a nuestros familiares, tío abuelos, primos, que, que ya están un poquito viejitos para preguntarles a cada uno de ellos porque ellos recuerdan más. Quizás nosotros tengamos algún contacto con las personas más jóvenes, pero quizás por algunas situaciones de la familia no tenemos contacto con las personas más antiguas o más mayores de nuestra familia. Entonces, si tenemos la oportunidad de poder buscar cualquier información, siempre nos va a ayudar a que nuestro árbol siga creciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente idea, que es la siguiente imagen, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien que pudiese ayudarnos a leer esta tercera idea? Yo te ayudo. Gracias. Idea 3.
Llamado para todos los antepasados. Si has ingresado todo lo que sabes a tu árbol, puede ser un buen momento para buscar información en registros históricos y tratar de completar algunos espacios en blanco. Muchas gracias. Como dice aquí, muchas veces buscamos a nuestra familia inicialmente preguntando, ¿no? A nuestros abuelos o tíos, pero si ya llega un momento que no podemos preguntarle a alguien, Family Search tiene un recurso muy especial que nos ayuda a encontrar a nuestros seres queridos. Y yo tengo una experiencia que es muy especial para mí porque tengo una historia especial. Mi papá se alejó de sus padres hace muchísimos años cuando él era un niño y se fue a vivir a Bolivia. Eh, Toda mi vida, toda mi niñez, mi juventud y parte de mi vida mayor, digamos, siempre escuché el deseo de mi papá de estar cerca o saber algo de su familia, saber de su mamá, de quien no había tenido ninguna relación más desde que él era un niño, y de su papá tampoco, ni tampoco de sus hermanos. Entonces, cuando me vine a vivir a Chile, con mi esposo, como les comenté, empezamos a trabajar en historia familiar y cuando despertó el deseo de él de trabajar conmigo, él me ayudó mucho. Entonces, porque él tiene mucha más facilidad en buscar personas. Entonces, él me ayudó mucho y primeramente en el Face. Él encontró unas personas y le preguntamos por Messenger si era la misma persona, o sea, coincidían los nombres. Entonces, y de esta forma pudimos contactar a la familia de mi papá. Cuando nosotros empezamos a buscar en registros históricos, que es en esta tercera idea, yo ya tenía algunos datos más que esta tía que fue a la que hablamos. Mi papá tenía 8 años cuando dejó de verla y ella era una bebé de 1 año, o sea que imagínense, no había nada de conexión entre ellos. Entonces, solo por una pregunta a usted le pasó esto, comentando su historia, y era la misma historia que ella tenía en conocimiento. Entonces, cuando yo empecé a buscar en registros históricos, me apareció la fecha de defunción de mi abuela. Para mí fue algo muy especial. Lo compartí con mi familia en ese momento, porque por más que no tuve la oportunidad de conocerlos, sentí que era una oportunidad especial. Cuando fui al templo a hacer las ordenanzas por ella, mi esposo por mi abuelo, y gracias a estos datos pudimos buscar, y de la familia de mi abuelo hemos encontrado hasta 5 o 6 generaciones. Entonces, trabajar en buscar registros históricos ayudó a encontrar a la familia de mi papá, que solamente tenía nombres, no tenía ningún dato más. Entonces, sé que el Señor nos ayuda. Sé que muchas veces quizás están ahí, pero no tenemos abierto totalmente la visión o el panorama y no nos damos cuenta de detalles. Pero si nosotros trabajamos todos los días, si nosotros buscamos, si nosotros tenemos fe de que vamos a encontrar y seguimos confiando de que quizás este sea el día, sé que nuestros ojos se van a ser abiertos y sé que el Señor nos va a ayudar a encontrar a nuestros seres queridos. ¿Alguien quisiera o tendría una opinión para compartir o alguna experiencia? Hermana, nuevamente, fíjese que yo lo que he descubierto es de que Family Search ahora me proporciona historias que yo desconocía, no porque las escriban, sino porque uno hace la relación de los registros que va encontrando y encuentra unas sorpresas que no se imaginan. Es maravilloso, igual parecido al Facebook, que da información si uno la busca, pero a mí lo que me encanta es Family Search. Y no me gustan esos otros sitios de Ancestry y saber cuántos más que yo sé que tienen información
que tal vez mi familia le ha ingresado. No conocen tanto de Family Search, pero a mí me basta y me sobra Family Search. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a usted, hermanita. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con la presentación y le vamos a pedir al hermano Murphy si puede pasar a la siguiente imagen, por favor. Gracias. ¿Puede alguien ayudarnos a leerlo, por favor? Yo. Cada Gracias. día elegimos dónde queremos vivir eternamente, según el modo en el que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Él no nos obligará, sin embargo, quiere que elijamos regresar con Él. La precisión con la que guardemos nuestros convenios le demuestra cuánto deseamos volver a vivir con Él. Cada día nos acerca o nos aleja más a nuestra gloriosa posibilidad de la vida eterna. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien que quisiera compartir qué entendió o qué le gustó de esta imagen? Bueno, yo. Bueno, aquí habla acerca del libre albedrío, ¿no? Porque dice que cuando elegimos, ejercemos nuestro libre albedrío, decidimos según nuestra forma de actuar hacia dónde queremos ir, o sea, dónde queremos vivir eternamente. Entonces, es un privilegio y una responsabilidad que tenemos. Y también menciona que acerca de la precisión con la que guardamos nuestros convenios le demuestra cuánto deseamos volver a vivir con él. Es decir, de la manera en que nosotros elegimos y la manera en que nosotros vivimos, le estamos demostrando nuestro amor al Salvador. Decirle, pues sí quiero regresar contigo y quiero vivir de acuerdo a ti, por eso me estoy esforzando para ser más semejante a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y cuando no hacemos esto, pues estamos demostrando que no queremos vivir con Él. Entonces, es por lo que a esta parte del último párrafo dice, cada día nos acerca o nos aleja de nuestra gloriosa meta, ¿no? A esto se está refiriendo a nuestras decisiones. Entonces, cuando en este caso aplicándolo a lo que estamos nosotros hablando acerca de trabajar por nuestros amigos del otro lado del velo, pues también es parte de que nos acerca al Padre Celestial, porque tenemos la promesa que vamos a ser bendecidos con paz, con protección. Y bueno, pues estamos ayudando al recogimiento de Israel. Es decir, somos misioneros, estamos siendo misioneros del Señor y ayudando a nuestros hermanos del otro lado del velo. Muchas gracias, hermana. Hermana Rosa, hermana Carolina levantó la mano. Hermana Carolina, por favor. Gracias, hermanitos. Sí, pues hablando de qué cosas nos pueden ayudar a protegernos para poder seguir el camino del Padre Celestial y protegernos de muchas cosas malas. La indexación y hacer la obra vicaria realmente nos da como más fortaleza, como si fuera un escudo contra las tentaciones. Y algo que yo les aconsejo mucho, y por ejemplo a los hermanitos que son más jóvenes en la capilla, es eso, que nosotros también no solamente es el querer, sino que al demostrarle al Padre Celestial que hacemos cosas para que esa protección esté, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar o cuando somos constantes al trabajar indexación, realmente eso tiene sus bendiciones y una de esas es una protección extra y una gran fortaleza, como sí, como si fuera realmente un escudo contra las cosas que nos pueden derribar espiritualmente. Y yo les aconsejo mucho eso, si usted tiene como esta dificultad, o igual las tentaciones siempre están, ¿sí? Las debilidades siempre están. Realmente el Padre también nos da muchas bendiciones y muchas formas de solucionarlas, y una de esas es a través de nosotros trabajar en la obra vicaria. Gracias. Muchas gracias a usted, hermanita. ¿Alguien más? Porque no puedo verlo, no sé cómo. O continuamos con la siguiente imagen. Entonces, la siguiente imagen, hermanito Murphy, por favor. Sí, solo alguien comentó algo, hermana, solo voy a ver. Ah, ya. Entonces dice alguien Yolanda, dice, yo tuve la bendición en diciembre del 2018.
conocer a los sobrinos de mi abuela, la mayor. Ahora en diciembre cumple 103 años. En ese año, en este año cumplió en noviembre 101 años y María cumplió en julio 94 años. Para mí es un recuerdo muy grato. La prima mayor recordaba a mi abuela y me comentó mucho de ella. Hay otros vivos todavía que aún no he ido a conocerles y me dio datos de nacimiento de sus hermanos, en total 11, porque su papá tenía una libretita pequeña y cada vez que nacía un hijo, él apuntaba fechas. Luego ella al morir, el papá heredó de él, o sea, mi tío, la libretita y como estaba muy dañadita, pasó los datos a otra hojita. Muchas gracias, hermano Murphy, por leernos. Eh, Voy Creo a que la... es muy importante, como escribió la hermana, es muy importante que si no tenemos el conocimiento, entonces podamos cada uno de nosotros escribir en una libreta, porque como por el ejemplo de la hermana, su familia pudo unirse gracias a esa libreta y aumentar muchas más personas. Entonces, vamos a leer esta última imagen. No sé quién puede ayudarnos, por favor. Yo, hermana. Sí, hermana. Sí, muchas gracias. ¿Qué he aprendido y qué haré con lo que he aprendido? No se trata de tener mucho conocimiento en la mente, sino de lo que hacemos para bendecir o beneficiar a otros en ambos lados del velo. Muchas gracias, hermana. Creo que esta pregunta para mí ha sido muy importante pensar qué he aprendido y qué haré con lo que he aprendido. No se trata, como dice aquí, de entrar a todas las capacitaciones, a todos los talleres y seguir adquiriendo conocimiento eh, si no hacemos nada. La idea es que cada uno de nosotros, cada día, trabajemos en algo. La idea es que cada día pongamos en práctica lo que aprendemos en la sacramental, lo que aprendemos en la escuela dominical, lo que aprendemos, las experiencias de la vida, de nuestras pruebas, de las cosas buenas y malas. Esa es la idea de todo esto. Si nosotros solamente nos dedicamos a adquirir conocimiento como en talleres, en capacitaciones o ir todos los domingos a la capilla y no poner en práctica lo que escuchamos, no poner en práctica aquello que leemos cuando leemos nuestras escrituras, si no ponemos en práctica nada de eso, entonces no tendría ningún sentido. En estos talleres de Family Search, si queremos buscar como yo lo hice buscando en YouTube hace mucho tiempo, entonces si nosotros buscamos todas estas herramientas y las ponemos en práctica, vamos a ver todas las bendiciones que tenemos a diario. Entonces, invito a cada uno de ustedes que pueda hacerlo, que pueda seguir participando de los talleres, seguir aprendiendo y también seguir compartiendo. Como el elder Neil Anderson dijo, compartamos estas cosas, que no se queden solamente con nosotros. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama, que Jesucristo está con cada uno de nosotros y que siempre nos acompaña en todas las decisiones que nosotros tomamos. Y dejo estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Molina, por su taller, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de usted esta noche. Ya vio que lo hizo fenomenal. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que agregar? Sí, yo, hermano. Que dígame, hermano Ignacio. Bueno, me refiero al final porque al inicio hablaron de algo muy importante. Se habló de algo muy importante, de hacer crecer nuestro árbol hacia los lados, las ramas de nuestro árbol desde abajo, ¿no? Y sobre todo a los lados. Lo he visto en algunas instrucciones, en algún, no recuerdo dónde, pero sé que lo puedo buscar en YouTube. Pero eso me ha costado mucho trabajo poder entender o comprender cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, eso de mis primos, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo en mi árbol, pues tengo mi papá y arriba de mi papá, mi abuelo, bisabuelo y todo eso. Cuando puse su persona de mi papá,
he ido poniendo a todos mis tíos. Recién hace 2 meses murió uno de ellos, el más chico de todos los hombres, y bueno, pero en cada uno de ellos, pues, tienen sus esposas o los han tenido y sus hijos e hijas. A ellos son los que me ha costado trabajo entender, comprender cómo es que los puedo agregar cada uno de ellos en mi árbol, ¿sí? Estoy seguro que por ahí debe de haber alguna instrucción en YouTube, en alguno de los grupos. Lo voy a buscar, pero sí, se me hizo muy interesante eso. Gracias. A usted, hermano Ignacio, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? Yo otra vez sí, qué pena de intervenir. Estaba haciendo eso la mano. No tenga pena, hermana Carolina. Sí, gracias. Sí, nosotros como barrio fuimos el 22 de noviembre al templo y resulta que sí, a veces hay familias que es difícil, a veces en línea directa, poder pues tener las ordenanzas y me he empezado a ir por las ramas, literalmente, y fue muy hermoso porque pues llevé bastantes tarjetas, tanto que familia me bloqueó, ya no puede sacar más tarjetas. Y fue muy hermoso ver que realmente sí, por las ramas hay hartísimo trabajo que hacer, pero muchísimo trabajo que hacer. Entonces fue muy bonito, pero pues me bloquearon. Pero es una experiencia bastante bonita poder empezar a unir ya, no solamente como a nuestros em, antepasados en línea directa, sino también a ellos como familia. Fue una experiencia bastante hermosa. Gracias. Gracias, Gracias, hermanita. hermana Carolina. ¿Alguien más quisiera agregar algo? En el chat hay una pregunta, hermano Morphy. Sí, ya la voy a leer, solo quiero dar el tiempo a alguien más que quiera agregar y si no, leemos la pregunta. Ok. Hay una pregunta en el chat y dice, una pregunta, ¿por qué se nos recomienda no incinerar? ¿Y qué pasa con las personas que ya están en esa situación? ¿Alguien del público sabe la respuesta? Qué pena, hermanitos. Otra vez yo. ¿Me perdonan? Sí, hermana, el talle no es suyo. Hasta luego. La vamos a bloquear también acá. Perdón, yo tengo como algo muy corto que me explicaron sobre el tema. Mi mamita la incineraron. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Resulta que un cuerpo, cuando tú tienes cenizas de, sí, pues, de cualquier pues, ser humano o de cualquier cosa, es más difícil a la hora de restituir su cuerpo que cuando queda en tierra. Entonces, no es que no vaya a poder recuperarse su cuerpo o volver su cuerpo a su estado natural, sino que es más por un proceso de que va a ser un poco más demorado. Es esa la explicación. Qué pena yo otra vez. Tenga pena. Muchas gracias, hermana. Hermana Lupita. Respecto a lo de la ¿cómo? Incinerización, pues yo una vez, al parecer, creo que leí en el manual que decía que pues sí se puede y hay muchas circunstancias en las cuales pues son obligaciones incluso del país, ¿verdad? En algunos lugares, pues debido a que no hay mucho espacio en los cementerios, pues es casi una ley que lo tengan que hacer. En el caso de ahorita de la pandemia, pues igual muchos se tuvieron que pues pasar por ese, ahora sí que por ese proceso, ¿verdad? Y pues algunos eligen hacerlo. Claro que si está en nuestras manos, pues pues lo mejor sería irnos completitos, ¿verdad? Pero pues también ya ve que hay gente que pues muere en el mar, en incendios y todo eso. Me imagino que el Señor pues tiene el poder de restituirnos cuando nos vaya, ahora sí que cuando vayamos a resucitar, ¿verdad? Pero si nos podemos ir enteros, pues mejor, ¿verdad? Sí, Digo yo. hermano. Muchas gracias, hermano Lupita. Voy a leer algo, ¿sí? Para responder la pregunta del hermano.
La cremación en la actualidad es más común en los Estados Unidos que el entierro, y se espera que su popularidad siga aumentando según lo han informado. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la cremación? La iglesia normalmente no aconseja la cremación. La familia del difunto debe decidir si incinerar o no el cuerpo, teniendo en cuenta las leyes locales que rijan los entierros o la cremación. En algunos países la ley requiere la cremación. Donde sea posible, el cuerpo de un miembro fallecido que haya sido investido debe vestirse con la ropa del templo para la cremación. Se puede realizar un servicio fúnebre. Aunque ha habido varios artículos en revistas de la iglesia a lo largo de los años sobre la cremación, la Iglesia no ha hablado mucho sobre el tema desde 1991, cuando un profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia de la universidad escribió un artículo. Después de explicar la historia y las creencias asociadas con la cremación, Keller busca responder a la pregunta: ¿cuál es la posición de los santos de los últimos días en este tema? Reafirmamos la perspectiva de que el cuerpo es bueno y como creación de Dios debe ser respetado. En última instancia, después de consultar con el Señor y con los líderes del sacerdocio, la familia debe decidir qué hacer, y cuando no hay una razón fundamental para considerar la cremación, el entierro sigue siendo el método adecuado para nuestros fallecidos. Keller concluye: sin embargo, al final debemos recordar que la resurrección se llevará a cabo por el poder de Dios, quien creó los cielos y la tierra. En última instancia, ya sea que el cuerpo de una persona se haya sido hundido en el mar, perdido en combate o un accidente, incinerado intencionalmente o enterrado en una tumba, la persona resucitará. Esta creencia es apoyada por todas las declaraciones de la Iglesia. Las propias partículas fundamentales que formaron nuestro cuerpo aquí, si las respetamos, aunque estén depositadas en las profundidades del mar, y una partícula se encuentra en el norte, otra en el sur, otra en el este y otra en el oeste, serán reunidas otra vez en un abrir y cerrar de hojas, y nuestro espíritu habrá de poseerlas. Por otro lado, parece que el entierro tradicional lleva consigo un simbolismo significativo. Casi terminó. Palmer dijo: simboliza las enseñanzas del Evangelio acerca de la muerte, el entierro y la resurrección, la expiación de Cristo y el bautismo por inmersión, ¿verdad? Se recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u en otros lugares sagrados. En memoria de la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, el misterio de la luz del cual se manifiesta el sentido cristiano de la muerte, la inhumación es en primer lugar la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza en la resurrección corporal. Sin embargo, su declaración específica que la cremación puede ser regida por consideraciones higiénicas, económicas o sociales, así lo es. La cremación del cadáver no toca el alma y no impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo. Entonces, la hermanita que nos preguntó, como dice, a veces las leyes obligan a hacerlo, pero es una decisión que toman la familia y con los líderes del sacerdocio de acuerdo a las condiciones que sean en el país y de la familia. Pero si se hace o no se hace, siempre habrá una resurrección para todos. Gracias, hermanita, por su pregunta y esperamos que haber podido responderle. ¿Alguien más? ¿No? Mi parte estoy bien, gracias, hermano. Ok. Bueno, muy bien. Gracias entonces por participar de este taller, hermana Rosa. Muchas gracias por exponerlo, ¿verdad? Voy a dejar de grabar, ¿verdad?